Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emanuel Villarreal. Soy parte de Ninja Trader. Tenemos un buen evento hoy. Gracias por estar con nosotros hoy en día. Les quiero presentar a la señora Betty Rodríguez de Betty Trader. Antes de eso, les tengo que leer el comunicado de riesgos. El intercambio de futuros y forex contiene un riesgo considerable y no es para todo inversionista. Un inversionista podría potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. El capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en riesgo la seguridad financiera propia o el estilo de vida. Solo el capital de riesgo debe ser usado para intercambios y solo aquellos con el suficiente capital de riesgo deben considerar la operación de futuros y forex. El rendimiento anterior no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Betty, cuando quiera empezar, adelante. Gracias, Emanuel. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde estéis. Gracias por mostrar interés en este evento y gracias a Ninja por permitirme también poder presentar la manera como trabajo haciendo trading con futuros del mini SP, como dice el título de la presentación, en base al precio y el volumen. Vamos a empezar. Si tenéis preguntas, pues podéis ir escribiéndolas en el chat y en la manera de lo posible iré respondiéndolas durante la presentación. Antes que nada, pues el objetivo de esta presentación es principalmente darlos con mi poca experiencia en el mundo del trading, que es largo, eh, algunas conclusiones a las que he llegado y que creo que pueden ayudar a las personas que o bien están empezando o ya llevan tiempo intentándolo, pero que todavía no logran conseguir resultados. Animarlos y darles, bueno, algunos consejos dentro de, como he dicho, mi corta experiencia, como veréis ahora en mi presentación. Me inicié en este mundo en el 2008 y todo empezó con un curso que hice en España en su momento con una empresa que se llamaba FH Inversiones, donde conocí a Pello Zárate, una gran persona que me enseñó los pilares del trading y posteriormente me permitió conocer a Paco Gómez, a quien actualmente pues debo todo lo que sé. Fue un gran descubrimiento. A partir de este curso seguí mi formación con esta misma, la misma gente de FH Inversiones. Estuve 2 años haciendo toda la formación que ellos ofrecían. eh, y me parece cosa que hasta el momento no cambiaría. Interesante para empezar, toda la formación, el conocimiento básico de análisis técnico que hay que tener para operar, en este caso el futuro del mini SP, donde se especializaban eh, los de FHI. Y después, con el tiempo, pues conocí a una persona, como os he dicho, la que luego, de la cual pues he logrado aprender todo lo que os voy a transmitir hoy y de la cual todavía sigo aprendiendo. Con él fue la primera vez que conocí el indicador de volumen en su estado puro y hasta ahora pues es el único indicador que utilizo aparte del precio, siguiendo pues sus pasos, la manera como él se opera en el mercado. En el 2009 pues me gustaba mucho el tema del trading y ya desde un principio empecé a usar como plataforma el Ninja Trader,
En ese entonces no era muy conocido, en España pocas personas lo utilizaban y bueno, yo fui una de las primeras y un poco también animada por eso abrí mi blog y empecé a publicar cosas de ninja y cosas de trading y hasta hoy pues sigo haciendo lo mismo. Me gusta ayudar a la gente también en la parte técnica del ninja y así conocerlo también, conocer mejor la herramienta con la cual trabajo y sigo trabajando y además poder dar mi granito de arena en este mundo tan difícil para el que empieza e incluso para el que lleva tiempo buscando tener resultados positivos, ¿no? A partir del 2011 es cuando realmente empiezo a enfocarme en lo que me va a ayudar a avanzar en el trading, que fueron las tutorías personalizadas con Paco. A partir de aquí no escucharéis otro nombre, pero es que es así. A partir del 2011, después de leer mucho y hacer muchas cosas, aparte de la formación que me ofrecía FHI, cualquier cantidad de libros, páginas web, buscando tal vez lo que todos buscamos, ¿no? El Santo Grial, pues yo lo conseguí. El Santo Grial era pues esta persona y con ella pues, como os he dicho, pues sigo aprendiendo. O sea que desde el 2011, finales del 2011, empecé a dedicarme exclusivamente a aprender cómo, cómo operar de la manera como lo hace Paco. Y a partir de 2013, un momento que tengo un anuncio aquí atravesado, empiezo a colaborar en el proyecto de Precio y Volumen, que es la web donde publico algunas cosas y donde ayudo con temas como niveles operativos y en el chat. Este proyecto lo lidera Enrique Díaz, que por cierto fue uno de los primeros tutores que tuve en FH Inversiones. Paco fue el último. Y donde por supuesto está Paco y donde yo estaré siempre que él siga. Y bueno, continuando con la presentación, ya veis que desde el 2012 al 2015 pues son unos años, pero tampoco son muchos. Eso sí, ha sido ya focalizado en algo que funciona, que también ayuda bastante, ¿no? Cuando ya estás bien encaminado. Y bueno, también quería, ya que lo voy a mencionar mucho en esta presentación, pues a ver un poco más de quién es, ¿no? De Paco, pues una persona que se ha dedicado a los mercados prácticamente de los primeros en España, muchísimos años dedicado sobre todo a entender cómo funciona el mercado y se especializa en precio y volumen, que es lo que ha visto que le ha funcionado después ya veréis lo que hizo para poder llegar a esa conclusión. Como también he comentado anteriormente, era parte de Fiat Inversiones y ahora trabaja, aparte de precio y volumen.com, pues publica en otros portales web, como veis aquí. Aparte del conocimiento técnico que me pueda aportar Paco, pues también está su forma de ser y cómo logró pues llegar a ser una persona que hoy en día pues opera eh, por cuenta propia y además, bueno, vive de ello, ¿no? No sé si todos podrían decir lo mismo. Claro, el recorrido ha sido largo, según nos cuenta, pues probó cualquier clase de indicadores metidos en otros indicadores, hasta que, bueno, tuvo que empezar muchas veces de cero porque las cosas que probaba no veía que le funcionaran y luego pues se quedó finalmente con el precio y el indicador de volumen, que es lo que hoy veremos.
Otra cosa que ha tenido que creo que ha sido buena es que lo que ha aprendido prácticamente lo ha descubierto él con su trabajo intentando analizar gráficos y sacar conclusiones, ¿no? O sea, de su experiencia, más que de un curso o de un libro o de cualquier otro sitio donde podamos sacar información. Y eso creo que es muy valioso, ¿no? Porque también te da muchísima confianza. Y en resumen, pues es una persona, un ejemplo de una persona que trabaja y dedica muchísimo tiempo al trading, se caracteriza por su paciencia, su constancia y por lo tanto todo eso pues ha logrado, bueno, la confianza que tiene en sí mismo y por eso he copiado esta frase aquí que es la que suele utilizar y que pienso que también tiene mucha sabiduría, ¿no? La confianza en ti mismo es el principal secreto del éxito. Y bueno, con esto os digo que todo lo que pueda decir hoy, pues vendrá de aquí, de lo que me ha transmitido y espero pues poder hacerlo lo mejor posible. Y bueno, como había puesto una foto de Paco, pues aquí hay otra donde estamos los dos, yo muy orgullosa de estar pues, a su lado colaborando en uno de los últimos eventos donde él ha estado interviniendo. Y ahora sí, pues pasamos eh, pasamos a los objetivos. Me gustaría pues transmitir los conceptos básicos de una forma de entender el mercado, no unos patrones para operar, sino una manera de entender el mercado en base al precio y el indicador de volumen. Por supuesto, hablaremos qué es para nosotros el precio y el volumen. Y en cuanto a operativa, pues cómo, qué es lo que utilizamos, soportes y resistencias, lo que llamamos zonas importantes, las temporalidades, el tipo de operaciones que buscamos y, como comenté, pues algunos consejos basados en mi experiencia. En cuanto al precio, pues que nos suele decir Paco es que el precio no son solo las velas, lo que a lo mejor la mayoría de la gente piensa que cuando hablamos de precio, pues hablamos de velas japonesas, del candlestick, de la acción del precio, pero no nos referimos solamente a eso. Por supuesto, usamos las velas y tenemos que entender también de ellas, porque se saca mucha información, pero además de las velas, está el contexto, que para nosotros es muy importante, y además el comportamiento del precio. En definitiva, datos reales que nos aporta el mercado, como las pautas correctivas, las líneas horizontales que el mismo precio nos va dejando con las soportes y resistencias, las directrices, las diagonales internas, los canales, los fallos en las estructuras, todo eso para nosotros es el precio. De las pocas cosas calculadas que utilizamos, lo ponía aquí para no olvidarme, es el FIBO 62, por recordar alguna cosa calculada que utilicemos. Lo demás son todos datos que reales que el mercado nos marca. FIBO 62 porque sí que hemos, bueno, es un FIBO interesante donde se pueden tomar ciertas decisiones. En cuanto al precio, cosas importantes del precio que tenemos en cuenta, pues qué tipo, los impulsos sobre todo son los que nos interesan y es lo que buscamos, no buscamos correcciones, buscamos los movimientos de impulso donde nos podamos incorporar y aprovechar parte de esos movimientos. Estos movimientos, pues identificarlos, pueden ser monoondas o estar formadas por varios segmentos. Normalmente se dicen 5, nosotros incluso pues consideramos
incluso la posibilidad de que sean 3. Identificar si es parte de un impulso o una corrección. Aquí, bueno, os indico lo que es una monoonda para las personas que no lo sepan. También es interesante detectar cuando finaliza un impulso. Analizamos además la duración y el tipo de corrección, porque eso tiene unas implicaciones que son muy útiles a la hora de la operativa. También en cuanto al precio, siempre tendremos un movimiento que es extendido, pues ese movimiento extendido también nos puede dar información en relación, por ejemplo, a la corrección que vendrá después, a cómo serán las otras dos ondas en relación a esa extendida. Eh, pues si la primera ha sido, por ejemplo, si la primera ha sido extendida, normalmente la tercera es de agotamiento, pues son cosas que tomamos en cuenta para ir en cuanto a lo que nosotros llamamos el precio. Un segundo que estaba leyendo el chat. ¿Escucháis bien? Porque hay un compañero que dice que se escucha acoplado. Quería verificar que se oiga todo ok. Vale. Entre otras cosas que nos interesan del precio, a los cuales le prestamos atención, pues son estas líneas. Espero que sepáis a qué se refiere. La línea 0, en un impulso la línea 0,2, la línea 2,4, en una corrección la 0B y la 0 horizontal. La ruptura de estas líneas pues tiene implicaciones interesantes. El tiempo que tarda en romper esas líneas en relación a la formación, dependiendo de la línea, pues por ejemplo de la quinta o de la onda C, pues también es información muy importante. Por ejemplo, la ruptura de una línea 2,4 nos indica la finalización de la pauta impulsiva, la de la 0B, pues que confirma que ha finalizado la pauta correctiva anterior, y la 0H, la continuidad del movimiento impulsivo. Esto nos va dando ideas de cómo se va a mover el precio. Y entre otras de las cosas interesantes, tal vez casi más importante que los impulsos, no por el hecho de que las operemos, pero sí por el hecho de lo complicadas que son y de la información que nos pueden dar, son las correcciones. El tipo de correcciones, que, como sabemos, pues hay varios tipos: zigzags, planas, triángulos, combinaciones correctivas. Pues dependiendo de este tipo de correcciones, los movimientos posteriores tendrán ciertas características. eh, Entre ellos, pues sabemos que hay correcciones que, por ejemplo, un triángulo, el movimiento posterior no suele ser muy extendido. En cambio hay otras correcciones como fallos irregulares o zigzags truncados, que el movimiento posterior sabemos que va a ser explosivo y extendido. Por lo tanto, eso nos da muchas pistas cuando logramos identificar ese tipo de correcciones y saber cuándo finalizan, que el movimiento posterior pues tendrá cierta extensión, y eso nos permite también, una vez incorporados en ese movimiento, eh, el objetivo que podemos buscar, ¿no? Un momento que tengo otra pregunta. Me preguntan sobre las ondas de helio, la teoría de caos de Bill Williams. Mm, Todas estas cosas suenan a helio, pero realmente, bueno, lo de las correcciones y eso, por supuesto, pero lo de las contar ondas no es no es lo habitual que solemos hacer, ¿no? De hecho, cuando pongo ahí que pueden ser 3, eso rompería un poco los esquemas de lo que piensan, de lo que está en los libros, ¿no? Por lo tanto,
lo de los impulsos va un poco por la experiencia, como he comentado, de ver esos movimientos en el mini SP en un mercado tan apalancado que no necesariamente puedan ser o simular esa, o asemejarse perfectamente a una teoría que esté en un libro, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta que es eso, que es un mercado bastante apalancado y que los movimientos pues no son perfectos. Sobre qué libro recomiendo de precio y volumen, pues no existe. Yo uno de los primeros que leí es el de Tom Williams de Máster de Market, pero esto pues sí que te puede dar una idea de la importancia del volumen y entender un poquito lo de la manipulación y dónde están los profesionales y intentar seguirlos, pero aquí hay muchísimas más cosas que no están allí, ¿no? Sobre todo lo del precio, eso no está allí. La verdad es que lo que yo estoy, no hay un libro que yo pueda decir, como os he dicho, lo que yo os voy a transmitir, pues lo he ido aprendiendo de una persona que tampoco lo ha aprendido de un libro, ¿no? Lo ha aprendido de la experiencia con el mercado, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora pasamos al volumen. Creo que con lo que os he dicho del precio, pues ha quedado más o menos claro a qué nos referimos con el precio. Y ahora, pues, en cuanto al volumen, luego lo veremos en un gráfico como el indicador de volumen en el NinjaTrader. El concepto es el número de contratos intercambiados, pero realmente esto para nosotros tiene mucho sentido. El concepto que sí tiene sentido es el que el volumen es el dinero. Y esto es una frase original de Paco y que además se te queda bastante grabado en la mente porque si el volumen es dinero, pues el dinero está puesto por, por alguna razón, ¿no? Si alguien ha puesto dinero es porque tiene alguna intención, ¿no?, en el mercado y no precisamente de perder, ¿no?, sino de ganar y por lo tanto a nosotros nos interesa eh, identificar dónde está ese dinero, dinero inteligente, dinero del profesional, para poder seguirlo y buscar o intentar ir en el lado, estar en el mismo lado, posicionar el mismo lado de los profesionales, que ya con eso pues tenemos muchísimo ganado, ¿no? Y saber identificar de qué lado están. Y por eso el volumen, pues, para nosotros es fundamental. Es una manera de seguirle las huellas a los profesionales y, y donde vemos perfectamente en un gráfico dónde están posicionados y por lo tanto zonas donde nosotros prestamos mucha atención a ver qué hará el profesional allí y en base a lo que hace en esas zonas donde han puesto dinero, pues tomar, tomar una acción, siempre después del profesional. Eh, todos estas frases que están aquí son textuales de Paco, las he ido sacando de las cosas que nos va comentando a diario. Da igual cuántos contratos hayan allí en el chart, cuando vemos la barrita del volumen y vemos la escala esa, lo que nos interesa realmente es primero, si es mucho o es poco, nos lo va a decir pues lo que ha salido con anterioridad, ¿no? El volumen que ha salido antes, a esa misma hora o, o un poco antes, pues lo comparamos con lo que está saliendo en ese momento y eso nos va a decir si es mucho o es poco, independientemente del número de contratos. Y además, una cosa aún más importante es con ese volumen que está haciendo el precio. Se está moviendo en un sentido, se está quedando parado, no sale de un rango muy estrecho y estoy viendo muchísimo volumen.
pues ese comportamiento del precio en relación al volumen que aparece, pues es para nosotros fundamental. Me preguntan que si es verdad que hay volumen oculto. Pues por más que lo oculten, siempre se logra detectar eh, dónde están realmente posicionados. O sea, una vez que te acostumbras a ver a leer el volumen, te das cuenta bueno, que probablemente no lo hagan en un solo sitio, lo van haciendo por pasos, pero que de una u otra forma lo vas a ver en el gráfico. Gracias, Fernando. Un segundo que voy a terminar de mirar las preguntas. ¿Consideras importante en diseccionar el volumen en bid y ask? Realmente es algo que no hacemos y que tampoco, por lo tanto, nos es necesario. Ahora, más adelante, os pondré no sé si es la próxima bueno, el próximo slider, donde os comento los tipos de volúmenes que hay y eso no nos está diciendo ningún indicador adicional, nos dice la observación directa de las barras de volumen, de cómo vamos viendo la evolución de la barra de volumen en relación al tiempo que pasa y al precio. Es válido operar en CFDs con el volumen. Nosotros no lo hacemos, operar en CFDs. Solo lo hacemos con el futuro. ¿Qué significa mucho volumen y sin embargo la vela sea pequeña? Bueno, a ver, las preguntas vamos a intentar que sean acorde a lo que vamos mirando. Ahora luego pasaremos al gráfico y si tenemos tiempo pues podemos terminar de ver, por ejemplo, qué significa que una vela sea pequeña y tenga mucho volumen, ¿no? Sí. Pues aparte de lo que os he comentado del volumen, pues el volumen para nosotros es muy importante, pero tan importante como los movimientos del precio. Estoy de acuerdo con que hayan preguntas durante la presentación, siempre y cuando pues sean relacionadas con lo que estoy comentando. No tengo ningún problema de contestarlas porque luego es más complicado. El problema es que nos desviemos del hilo que lleva la presentación. Pero bueno, en la medida de lo posible intentaré, tampoco queda mucho ya. Tipos de volumen, esto era lo que os comentaba, ser capaces de identificar en un gráfico de 2 minutos vela a vela si ese volumen es de ventas, de compras, de intención, de absorción, si es sin oferta, sin demanda, si es indecisión, si es mixto porque tiene tanto compras como ventas, pues todo eso si se aprende a hacerlo con la experiencia, con el tiempo, simplemente observando una barra de volumen y viendo su evolución en el tiempo junto al precio. O sea, es increíble, pero es así, con la experiencia puedes ir viendo, aprendiendo a leer vela a vela. Muchas veces hay que esperar a las velas siguientes para terminar de etiquetar, por decir así, si una vela es intención, absorción, sin oferta, sin demanda, pero es algo que se puede lograr hacer con el tiempo y la práctica. Ya pasamos a lo que es cómo operamos. Operamos primero siempre
buscando en dimensiones mayores. Aquí abajo pongo diario y 240 minutos, incluso semanal. Detectar zonas importantes en gráficos mayores, como ese que os he comentado, y también en un gráfico de 10 minutos, pues unos niveles operativos que son nuestros soportes y resistencias que cada día pues se revisan y se ajustan, donde pues estos sí que tienen, por ejemplo, entre 8 y 10 puntos, dependiendo de la volatilidad del mercado, de diferencia entre un nivel y el otro, a veces 5, dependiendo de cómo se esté moviendo el precio, y donde básicamente pues miramos zonas donde el precio o bien se ha girado o bien ha pasado o ha superado con un volumen alto. Son zonas que tenemos en cuenta para establecer nuestros soportes y resistencias. La tendencia, esto yo sé que suena bastante rayado ya, de esto de que la tendencia es nuestra amiga, pero lo que es cierto es que a veces no tenemos tan claro cuál es la tendencia, ¿no? Cuál es la tendencia principal, la de fondo, y cuál es la tendencia del día. Y ya no decir si están alineados como los astros, pues eso es genial, porque eso ayuda mucho a buscar movimientos en esa tendencia. Sería lo ideal, ¿no? Pues para nosotros identificar la tendencia que hay de fondo, la que tiene el día, si estamos en un mercado lateral o alcista o bajista, y en el día cuál es la tendencia, pues para poder tomar las decisiones de ese día, pues operar largo, corto o simplemente esperar, que a veces es la mejor opción. En base a esta tendencia, pues identificamos si un movimiento es impulsivo o es correctivo. Normalmente no solemos operar correcciones o entrar dentro de una corrección, intentamos esperar, aunque hay situaciones en que los movimientos correctivos son amplios, y en algún caso se puede hacer también, pero normalmente buscamos los movimientos de impulso, y por lo tanto también es para nosotros algo de lo más complicado, pero de lo más útil, poder esperar a que finalicen esas correcciones. Por eso también es importante conocerlas, todos los tipos que hay, y por lo tanto el comportamiento que viene a continuación, porque eso nos va a permitir pues esperar a que finalicen e intentar incorporarnos en ese movimiento impulsivo que viene a continuación, que es donde mejor nos va a ir y donde más fácil nos va a ser la operativa. Estas son las dimensiones que tenemos, son muchas, pero es así. Semanal, diario. Pongo aquí diario 240 para mirar la estructura. Bueno, perdón, me he equivocado. Aquí, diario 240 para mirar las zonas importantes. 60 minutos y 15 para la estructura del precio. Si estoy dentro de un segundo movimiento, dentro de una corrección, pues estas dimensiones nos van bien para ver las pautas del precio. En particular, 7 minutos o 5 es un agrupador resumido de la sesión, que nos permite identificar volúmenes importantes, que a lo mejor en 3, 2 y 1 minuto pues nos puede haber no ruido, sino muchísima información que nos despista, y que a lo mejor viendo un gráfico de 5 minutos pues puedes tener una idea rápida de lo que está sucediendo. Y para operar, sobre todo 2 minutos, 3 minutos para ver, y 1 minuto para afinar, sobre todo las salidas. Ya os he comentado un poco el tipo de operaciones que buscamos, siempre en movimientos impulsivos, pero esos movimientos impulsivos
pueden ser en lo que sería un giro de mercado, que es el inicio de un movimiento impulsivo, digamos, en la formación de un primer movimiento, por ejemplo, dentro de un giro de mercado. Esto es de lo más complicado, ya que pues hay que saber identificar pues cuándo realmente suceden esos giros. Normalmente buscamos un desplazamiento importante, llegada a una zona también importante, después de un desplazamiento amplio y llega a una zona importante, y si encima pues vemos acumulación o distribución, pues eso nos va a dar por lo menos el alerta de que el mercado puede girarse en ese punto. Si entramos en esa posible formación de un primer movimiento de impulso, pues intentamos salir. La salida la hacemos en función del volumen que vaya saliendo y también pues las zonas importantes que tengamos próximas. Esas zonas importantes probablemente sean zonas donde ha tenido acumulación o distribución previamente. Si entramos en la formación de un segundo movimiento impulsivo, pues esto digamos que nos da un poco más de seguridad, es lo que realmente nos gusta más, porque es una entrada que ya está confirmada, porque ya se ha realizado un primer movimiento, se ha realizado una corrección y a continuación esperamos un segundo movimiento que por lo general suele ser extendido o al menos igual al anterior. Y eso pues nos da esa ventaja de que ya hemos visto un primer movimiento y su corrección. La dificultad que tiene pues es esperar a que acabe la corrección y no intentar anticiparnos, ¿no? Que no es necesario. En este caso, pues la salida de la operación ya tenemos más pistas porque tenemos un primer movimiento que nos da información de la proporción que puede tener ese segundo movimiento, pero siempre tenemos que estar atentos al volumen porque la aparición de un volumen alto implica al menos una corrección que nos puede sacar del movimiento, aunque estemos dentro de ese movimiento impulsivo. Y este creo que es ya la última diapositiva. Consejos, bueno, la verdad es que yo tampoco considero que sea el mejor ejemplo de dar consejos, pero pienso que también la experiencia que tiene, pues sí que puede ayudar a todas esas personas que a lo mejor se encuentran en la misma situación y pues aunque muchas veces alguien ya nos ha dado un consejo y no solemos hacer caso, pues luego nos damos cuenta de que realmente tenía razón, ¿no? Pero al menos si alguna de estas cosas os pueden servir, por lo menos de advertencia, pues podéis ahorraros mucho tiempo. Y esto lo digo por experiencia propia. Primero, y lo más difícil es encontrar algo que funcione, ¿no? Porque hay muchísima información y si te pones a probar todo, pues puedes pasar años. Y además, para que saber si algo funciona o no, hay que dedicarle muchísimo tiempo y normalmente no tenemos esa paciencia de terminar de probar bien algo y vamos cambiando de una cosa a otra y no terminamos de sacar nada en claro, ¿no? Pensamos que la culpa la tiene el sistema, pero a veces también la tenemos nosotros, que vamos saltando de una cosa a la otra y no le damos la confianza a algo en particular. Todo requiere su tiempo, aunque nos estén dando la receta mágica, que puede ser que nos las den. Esa receta mágica no funciona con nosotros mágicamente, requiere mucho trabajo y mucha dedicación para que la interiorices y al final pueda sacarle provecho. Y es lo que creo que a veces también falla, ¿no? La paciencia de dedicarle la confianza. Primero le tienes que tener confianza a lo que escojas como, como forma de entender los mercados en este caso y de cómo operar. Y después de la confianza, pues muchísimo tiempo y dedicación para asimilar las cosas. Y vamos, como dice Paco, esto no es un negocio cualquiera, ¿no? Esto es uno de los mejores negocios del mundo y por qué tiene que ser fácil, ¿no? Porque tenemos que llegar con esta idea
de que vamos a llegar aquí y en 3 meses pues vamos a tener la maquinita de hacer, ¿no? De hacer dinero y ya está. O sea, es cierto que llegamos con esa idea, pero no es así, no es así. Es algo que luego termina siendo sencillo, pero el proceso es complicado, sobre todo por el tiempo y la dedicación que hay que tener, pero que es posible, ¿no? Pues eso, hay que pensar de antemano que lleva años de intentar sacar algo en claro y que interiorices las cosas y que luego puedas sacarle provecho, que es la idea que todos tenemos de esto, porque tampoco, pues si lo hacemos es también con algún objetivo, ¿no? Entonces, una vez que consigas ese algo, esa forma de operar, en este caso no se trata de un patrón que hayamos aprendido, en este caso de precio y volumen, es algo tan serio como entender cómo funciona el mercado utilizando los movimientos del precio y el volumen. Pues una vez que te dicen qué es lo que tienes que mirar, algo como lo que os he dicho hoy, pues ya sabéis lo que hay que mirar, que cuando yo empecé decía, pero ¿qué tengo que mirar? ¿No? Ya con que alguien te diga, pues mira esto, solamente tienes que estudiar esto, pues ya es mucho, ¿no? Ya te están filtrando muchísima información. Que te digan que tienes que mirar y luego a partir de allí estudiarlo profundamente y empezar a tener experiencia en el mercado, muchísimas horas con diferentes tipos de sesiones, que las hay de todo tipo, qué sé yo, con mucha volatilidad, sesiones aburridas, entre comillas, sesiones que parece que no van a hacer nada y que luego terminan saliendo, pues todo ese tipo de sesiones con esa experiencia de días y días viendo el mercado y viendo que las cosas que te han dicho funcionan y se aplican cada día, pues eso te va dando confianza y poco a poco pues vas mejorando en el entendimiento y eso hace que pues poco a poco las cosas vayan mejorando, ¿no? Una cosa que me pasó a mí, y creo que nos pasa mucho, es que estamos más pendientes de ver el plan de trading que luego entender el mercado. Y lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona. Luego lo de las entradas, oye, ¿y dónde entras? Pero lo de la entrada ya verás que no te lo tengo ni que explicar, ¿no? Cuando ya sabes cómo funciona, a mí me pasaba mucho, decía, pero bueno, ¿y dónde has entrado? Pero ¿qué importa? O sea, más bien explícame por qué has visto, ¿no? Para entrar, ¿no? No dónde has entrado. El dónde, pues ya poco a poco uno va afinando sus entradas en la medida de que entiendes qué ha pasado, ¿no? Ya ha llegado a una zona importante, ha tenido acumulación, se ha quedado sin oferta y empieza a hacer mínimos crecientes. Oye, eso ya es otra cosa, ¿no? Yo he entrado en, no sé, 1947, que es donde está el precio ahora. Pues eso no me dice nada, ¿no? Vale, yo he entrado ahí, pero ¿por qué? Lo más importante es saber el por qué has buscado una entrada, ¿no? O por qué no has entrado, ¿no? Porque has estado esperando, pues mira, está bien una corrección, y ahora, qué sé yo, está en una zona donde hay que esperar, pues eso es lo más importante. Y eso, yo leí muchísimo, yo no sé cuántos libros leí, ni webs, ni cosas que me encontré de todo tipo. Y eso hacía que cuando intentaba entender un gráfico, pues intentaba poner todo eso en práctica y me estaba volviendo loca. Porque se te vienen tantas ideas a la cabeza que ya no sabes a qué hacerle caso, ¿no? Entonces, pues lees lo justo. En este caso de precio-volumen tampoco hay mucho por donde buscar. Sobre todo entender técnicamente los movimientos del precio y luego lo del volumen, después que alguien te explica un poco cómo va, pues es más la experiencia que de ir aprendiendo a leer, ¿no? Y bueno, pues enfocarse en pocas ideas prácticas. Os he resumido aquí todo lo que creo que utilizamos para operar en precio y volumen. Por supuesto, muchísimo trabajo. No os voy a decir que esto en 3 meses, pues ya estáis allí operando y todas en positivo. Pues no, esa no es la verdad. La verdad es que vais a tener que trabajar mucho
y que dependiendo de cada quien, pues llegará antes o llegará después, pero llegará. La sencillez es algo difícil, ¿no? De conseguir, que no nos compliquemos tanto las cosas. A veces estamos buscando la quinta de la cuarta de la onda 3 y resulta que simplemente descartas entrar por una razón muchísimo más sencilla. Esto es algo que ya os comenté, no cambiar el enfoque, mantenerse con unas ideas, eso va a llevar tiempo, hay que tener confianza en eso que estamos estudiando y trabajarlo mucho. Algo fundamental, si queremos dedicarnos a esto, es llevar una rutina de análisis diario del mercado, saber lo que ha pasado el día de ayer en la sesión, por qué hizo esto, por qué hizo aquello, por qué se giró, por qué, a dónde llegó ese movimiento, intentar entender eso y esa memoria que tenemos de las sesiones del día a día nos ayuda muchísimo a operar al día siguiente, porque sabemos que si llega a esta zona, oye, está llegando a esta zona donde ayer hubo distribución, pues aquí cuidado, ¿eh? Y así, pues esa rutina diaria nos ayuda muchísimo. Y cuando ya estemos haciendo operaciones, por supuesto, esto ya es bastante conocido en el mundo del trading, poco utilizado, pero es importante, ¿no? Llevar un registro de tus operaciones, sobre todo revisar las que has hecho, si, bueno, si han seguido las ideas que utilizas normalmente, tus entradas tienen que ser siempre muy parecidas, ¿no? No podemos tener entradas cada día de una forma. Otra cosa importante, por último, pues buscar hacer pocas entradas en una sesión, en una media sesión, qué sé yo, de 3:30 a 5:30, 6 de la tarde, pues no deberíamos tener más de 3 4 entradas. No es que no puedas hacer 10, igual sí, pero el, el hecho de hacer pocas entradas nos permite estar bien para la siguiente operación, sea ganadora o no, o salga a no perder o lo que sea, da igual el resultado, incluso buenas, porque podemos tener 4 buenas, pero la euforia tal vez haga que en una quinta pues ya no estemos de la misma manera y sea contraproducente. Por lo tanto, creo que uno de los secretos que hay en esto es saberse medir y ponerse un número de operaciones que no sea, aún haciendo scalping, que no sea elevado. Bueno, todavía este es la última página, pero ahora lo que quería mostrar un poco pues son los gráficos. Son las 4:20, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Voy a revisar si queda alguna pregunta por allí. Me preguntan que si puedo colocar la primera diapositiva. Ahí siento esta. Segundo que sigo revisando. Alfredo, confírmame si esa era. Sí, vale, gracias. No sé si se ha quedado alguna pregunta pendiente. Bueno, pues creo que más o menos se han cubierto las preguntas. Si se está grabando, realmente no lo sé. Emanuel, no sé si puedes responder a esa pregunta. Sí, sí. Bueno, pues ya no queda nada más que mostraros un poco los gráficos, que tal vez es lo que todos, bueno, queréis ver. Y a ver si puedo pasar al modo. ¿Veis ahora la pantalla del gráfico? ¿Lo podéis confirmar? Ok.
pues como os he dicho, todos los gráficos que utilizamos, yo tengo dos monitores y ahora con la nueva versión de Ninja me va a venir muy bien que se puedan mostrar varias pestañas en una sola ventana, porque de momento pues los tengo así y es bastante difícil, ¿no? Poder ver tantas pantallas a la vez. Tengo pues esta de 15 minutos, la de 60 minutos que todavía la conservo. No, esta es la del contrato nuevo, pero también como acabamos de cambiar de contrato al 12-15, el anterior todavía lo tengo, lo suelo mantener unos días porque también eh, da información interesante a nivel del precio, no está distorsionado por ese gap que deja con el cambio de contrato. El diario que lo tengo aquí, que como os comenté, pues lo usamos para mostrar zonas importantes. En este caso también se puede ver incluso pues la pauta de agotamiento que nos fue dejando el precio en las últimas sesiones, cómo canalizaba el precio en un último movimiento todo solapado. Luego por arriba pues teníamos esa forma de cuña que es otro, que sigue siendo el precio, ¿no? Esta línea que yo marco aquí es una línea que me está dando el precio al tocar allí, aquí lo dilata un poco, pero la respeta, es una línea que el precio ha ido respetando y por lo tanto la tengo que tomar en cuenta, es parte del precio. Ver cómo en este simple gráfico de diario ya estoy viendo información importante del volumen. Esto de aquí abajo pues es simplemente el indicador vol. En Ninja la manera como está puesta dentro del gráfico es la que usa Paco y la que por supuesto yo he copiado. También hay que ponerlo de una manera que se pueda ver bien. Si la tengo pues aquí abajo así, no voy a poder ver absolutamente nada, ¿no? Si dejo el volumen de esta manera, pues difícil que pueda darme cuenta de algo. Intentamos tenerlo lo más amplio posible. Y ya en este simple gráfico diario podemos darnos cuenta de cosas como de que hay volúmenes que sobresalen, ¿no? A la media, ¿no? Tenemos aquí y esto ya nos está dando información, o sea, aquí ya yo podría poner perfectamente a ver que quiero copiar esto, otra zona importante, ¿no? Un punto previo donde ha tenido bastante volumen, probablemente si voy hacia atrás también ha sido una zona importante de resistencia, ha tenido muchísimo volumen y el precio se ha girado. Y pues si seguimos analizando la subida, todos estos mínimos que tenemos aquí pues han tenido bastante volumen y el precio de nuevo pues se ha girado. Esto me determina otra zona importante donde casualmente pues el precio luego de que rebota aquí cuando termina cayendo de esta manera sale muchísimo volumen y donde va pues a esa zona por arriba donde previamente ha sido un punto importante y pues y el saber identificar esas zonas y en la operativa, aún haciendo scalping, saber que el precio se está aproximando a esa zona o ha llegado a ese punto y luego tener la visión en un gráfico más pequeño de lo que está pasando allí, de si está teniendo volumen y el precio no sigue, bueno, ver el comportamiento del precio en esos puntos es lo que para nosotros es clave para la operativa diaria. Bueno, tener esos puntos importantes en gráficos mayores como este que es en diario y luego pues en uno de 10 minutos, a ver si os muestro el de 15. Estas líneas más pequeñas
que son nuestros soportes y resistencias. Soportes en azul, las resistencias en rojo. Y están hechos siempre nos basamos en lo mismo, ¿no? Aquí para no ampliar mucho, tal vez en el de 60 minutos estos niveles se puedan ver bien un poco la idea de por dónde pasan, ¿no? Buscamos zonas donde el precio se ha girado. Bueno, ya hemos visto, estos máximos corresponden a los máximos que hemos visto a esa zona importante en diario, donde os he comentado, vimos dos velas donde el precio se había girado. Pues esas velas son este punto, y fijaros luego el comportamiento que ha tenido el precio. Luego, zonas intermedias donde, si viendo al detalle en 10 minutos, pues no, pero es que incluso aquí se puede ver cómo el precio, pues ahí hay una zona donde el precio ha reaccionado de alguna manera. Fijaros aquí que el precio ha hecho como un back a esa zona y luego cae con mucha intención. Intención es pues una vela con un desplazamiento importante y un volumen alto, como podemos ver en este punto. Aquí hace el back a esa zona y luego cae con intención, y aquí tenemos pues otro nivel. En ese punto, por ejemplo, ha hecho máximos, y además si ampliamos un poco el zoom, veremos que aquí ha tenido volumen de distribución y el precio pues ha reaccionado. Aquí lo ha dilatado, pero de nuevo aquí ha vuelto a esa zona. No son dígitos, como podemos ver aquí, está puesta esta línea roja aquí en un dígito, pero perfectamente podemos ampliar un punto 2 por arriba y por abajo. Nos indican zonas donde el precio puede dilatar un poco, como en este caso, que ha habido de nuevo distribución y el precio vuelve a buscar por abajo una zona importante, como por ejemplo lo es esta directriz, que es parte de lo que hemos mencionado. El precio es una línea donde el precio ha ido respetando. Ahí ha tocado y se ha girado, ¿no? El precio pues la ha respetado. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en esta sesión tuvimos muchísimo volumen en ese punto importante, y luego qué pasó con el precio. Pues esta es la reacción que tuvimos a continuación: acumulación en una zona importante, movimiento de rebote que ligeramente supera esa zona anterior, pues donde ha tenido distribución. Aquí la vuelve a testear, vuelve a tener ventas y de nuevo para abajo, pues cerca, de nuevo estamos hablando de que son zonas, ¿no? Que no son dígitos, y por lo tanto, como en este caso, se puede quedar contraído o se puede dilatar. Tenemos que ser flexibles en ese sentido. Y pues así planteamos nuestros soportes y resistencias de cada día. Y luego tengo 7 minutos, como también os mencioné, sobre todo porque en el after suelen haber movimientos que a veces pueden ser claves. Hoy en el after vemos que ha tenido cierto volumen en esa zona operativa y el precio se ha girado. Me está indicando que ahí ha tenido compras y por lo tanto el precio ha intentado venirse para arriba. Algo de volumen, corrige, vuelve a tener compras, intenta seguir, pues sale volumen para corregir, empieza la sesión, volumen en esa zona y el precio. Fíjense qué interesante esto, ¿no? O sea, hay volumen aquí bastante, ¿verdad? 3 velas con bastante volumen. No llega a perder ese nivel que era resistencia, pero que ahora está ejerciendo de soporte. Y es que en este back, ¿qué ha pasado con el volumen? ¿Qué me está diciendo esto? Que no hay oferta, por lo tanto aquí ha tenido compras y a continuación otro movimiento al alza, donde seguramente el precio pues es una zona importante. 1955 aquí arriba, pues justamente en este gráfico de 15 minutos. Por eso es importante tener todas
todas estas dimensiones, vemos que está llegando a una zona donde anteriormente es zona de distribución. Bueno, yo por lo que os he comentado de que me voy acortando de las sesiones y pues es una zona donde además ayer mismo tuvimos distribución, tuvimos ventas en el after, que es justamente lo que yo os estoy mostrando también, que el after también nos aporta mucha información. En este caso ha habido acumulación en esa zona importante y ha originado este rebote. Y bueno, esto es un poco cómo trabajamos en en el intradía. Bueno, nos hemos mostrado, aquí seguramente podíamos afinar de tener una entrada. Esta es una entrada interesante donde tenemos una zona importante, ha habido volumen, testea sin volumen, ahí es donde buscamos nosotros entrar. Pero claro, estamos en 7 minutos, habría que ver en una dimensión más pequeña, pues afinar un poco esa entrada, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Y resumo porque veo que ya son las 4:30 y bueno, se acaba el tiempo. Revisaré un momento las preguntas. ¿Cómo pones el indicador de volumen en la misma ventana de la serie de datos? Bueno, tengo un vídeo que lo haces y luego me quieres escribir y te paso cuál es en concreto el vídeo en YouTube. Ahí te lo explica. En, el niño- bueno, gracias Fernando, que he visto que estás ahí ayudando al compañero. Es que muchos compañeros míos en la presentación, gracias por, por estar allí. En, en lo de la fecha de la versión del NinjaTrader 8 no lo sé, no sé si Manuel puede contestar a esa pregunta. Las preguntas técnicas de fallos del Ninja, pues o escribir a soporte o si queréis luego me escribís un correo privado, pero aquí no os lo puedo resolver. Bueno, que hay unos cuantos puntos están sacando de media en el mini CP al mes en este sistema. Eso es una pregunta interesante. Los puntos pueden ser todos los que realmente los puntos es algo que, como os he comentado, depende de la operativa de cada quien. O sea, cuando digo que se hacen 3 o 4 entradas, no es porque en algunas sesiones a lo mejor no puedas entrar más veces y sacar más, pero eso todo depende de cómo te sientas tú y de, y del entendimiento que tengas, claro, del mercado, ¿no? O sea, yo te estoy hablando como mucho lo máximo que he visto es lo que hace mi tutor y te puedo asegurar que lo que él hace ahora pues bueno, requiere muchísimo tiempo, es un dominio absoluto y sin embargo pues tampoco veo que sea necesario tantos contratos, ¿no? Para poder hacer una cierta cantidad al mes más o menos interesante y tranquilo, que sobre todo eso es lo importante, o sea, ¿cómo te sientes tú entrando 10 operaciones, 15 operaciones con para arriba y para abajo o sea, cómo acabarías el mes bien? También es importante, ¿no? De tener cada día esa tranquilidad, ¿no? De venir, saber que vas a hacer 2 o 3 operaciones y que vas a tener con esas operaciones lo suficiente, ¿no? Para poder vivir o sea, de acuerdo, claro, a las circunstancias de cada quien, pero en general creo que casi que lo más importante es poder vivir tranquilo, ¿no? Sin esas presiones, poder operar como con tranquilidad es un objetivo que todos deberíamos intentar, ¿no? Hay otras preguntas. ¿Qué capital es necesario con una adecuada gestión monetaria? En fundamental, el punto del stop loss. Nosotros usamos como mucho stop de 2 puntos
y la idea es que no salten, ¿no? O sea, intentar salir nosotros antes de que ese stop salte, porque normalmente ya sabemos que no va a ir. Y cuando no va, lo mejor es salir, si es que no va, ¿no? Y si va, intentar sacarle el mayor beneficio posible en relación a lo que os he comentado de las proporciones de los movimientos y del volumen que vaya saliendo. Si sale muchísimo volumen, puede que haga una corrección, pues ahí aprovecho y salgo de la operación. Lo del drawdown, por experiencia, es que me río porque no, con la persona que tengo de tutor, pues no existe eso del drawdown, pero bueno. A ver, creo que lo más importante de todo esto es que es una forma de poder entender el mercado que luego tu trabajo y dedicación y conocimiento te permitirá luego pues sacarle el provecho que requieras, incluso pues ir a otro mercado más apalancado aún. El petróleo, por ejemplo, el DAX, el futuro del DAX, cualquier futuro que tenga eh, liquidez, ¿no? Y que se mueva como estos que te estoy mencionando, ¿no? O sea, realmente la idea de esta presentación es que os deis cuenta pues de una forma de entender el mercado que luego no es el tipo de entrada, es que con esto puedes exprimir un movimiento cuando una vez lo entiendes al máximo, ¿no? Y hacer tanto como te lo permita, sobre todo, tu condición de tranquilidad, ¿no? Porque luego lo más importante para operar es estar tranquilo. Nerviosos y estresados, pues no vamos a rendir lo que podríamos, ¿no? Y eso también es una mezcla de muchos factores. El número de contratos, el número de operaciones que utilice, pero todo eso viene después. Lo más importante es entender cómo funciona y eso lleva su tiempo. Luego ya la operativa se va afinando. Sigo con las preguntas, ya las últimas. No sé, Manuel, si ahí podemos extendernos mucho más. Podemos contestar unas preguntas más. Vale. Dicen, bueno, no es más sencillo usar el volumen up y down. Nosotros utilizamos el volumen tal como os he puesto allí en la pantalla. De hecho, ni siquiera tiene el colorcito que a veces le ponen algunas plataformas de que lo ponen rojo o verde de acuerdo a la vela, porque eso no, para nosotros no quiere decir nada. Que si la vela es roja o es verde, a nosotros no nos... Lo que quiere decir una vela es que estoy viendo estas dos velas y digo que, vamos, que es increíble porque es dos velas con muy poco rango y un volumen muy alto, ¿no? O sea, aquí es que nada más verlas, pues sabes que ha tenido compras, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la experiencia y de hacerlo cada día y bueno, de que también alguien te explique un poco eh, cómo tienes que hacer, ¿no? Para ir entendiendo, pues vas esperando las velas que siguen y bueno, hay ciertas cosas que te tienen que explicar, pero que es después, aunque te lo expliquen, pues requiere tiempo de tú mismo con el gráfico intentando analizar pues si esto es compra, si esto es no oferta, esto es no oferta y esto es intención, todo eso pues lleva su tiempo. Pero se puede hacer y sin necesidad de ayudas adicionales, que creo que es la ventaja, la sencillez, ¿no? Lo que hablamos de la sencillez.
¿A qué te refieres con el after? Bueno, con el after me refiero, nosotros, bueno, aquí en España el mercado abre a las 5:30, a las 3:30, ¿no? Que es donde vemos ahora que está todo ese volumen, el volumen más alto, ¿no? El after hour hablamos de lo que está antes de eso, ¿no? Todo esto que vemos antes de que abra a las 3:30 de la tarde. Eso me refiero con el after. Y que, como hemos visto aquí, pues ha habido movimiento, ¿no? Y nos da pistas interesantes muchas veces antes de empezar la operación. La sesión, de hecho, hoy y ayer han sido importantes. Algunas sesiones no tanto, pero normalmente sí que nos pueden dar pistas. Y me gusta además cómo el mismo volumen nos va confirmando pues esas zonas, ¿no? Esas zonas que se han puesto de soportes y de resistencia. El seminario quedará grabado. Bien. Disculparme que estoy leyendo el chat. No uso el MacBall como pello. Lo usé muchísimo tiempo cuando estuve en formación. Sí que te puede dar una idea, sobre todo en ese entonces, identificar impulsos y correcciones, pues con el MacBall era interesante, pero poco a poco pues vas buscando más información y la información que te aporta solamente el volumen, aparte de que es inmediata, no es calculada dependiendo de cómo tengas configurado el indicador, pues te aporta información más y más reciente, ¿no? Pero eso no quiere decir que el Mac de volumen no aporte información interesante, sí que la aporta. Esto de récord de puntos en una sesión realmente es importante que yo te diga, pues ha hecho 15 puntos porque, bueno, las ha habido, o sea, y no hace mucho, pero no es lo habitual, ¿no? De una sola operación, que hay un movimiento impulsivo, que estamos haciendo scalping, normalmente estamos buscando, pues, 3 4 puntos, no suelen ser muchos más, ¿no? Vale, pues creo que ya no hay... Bueno, la, cualquier cosa que haya quedado es que estoy viendo que hay muchísimas preguntas, eso muestra interés y bueno, es grato que sea así y es un gusto, ¿no? Poder si tuviese tiempo de atender todas esas preguntas en cualquier caso, pues os podéis quedar con el correo de contacto, eh, que os muestro en la presentación y que al cual podéis escribir y os puedo pues aclarar alguna cosa que hayáis preguntado y que no haya podido contestar por falta de tiempo. Pues muchísimas gracias a todos. Espero que por lo menos se haya cumplido el primer objetivo, que es intentar ayudar a encaminar a todos aquellos que están buscando pues cómo enfocar esto del trading. Ha sido un placer y bueno, probablemente nos volveremos a ver pronto. Un saludo y ánimo que se puede. Le quiero decir muchas gracias a Betty Buenas tardes. Rodríguez por estar con nosotros y también a ustedes por estar aquí. Si tienen algunas preguntas sobre el NinjaTrader, por favor póngase en contacto conmigo.
Voy a poner mi correo electrónico aquí en el chat. Es emanuel.villarreal@ninjatrader.com. Un placer. Adiós. Gracias, Emanuel. Buenas tardes.